Bueno, continuando con esto de las propiedades de la serie de Fourier, vamos a ver este problema, que ya tiene que ver con interacción de las señales periódicas con diferentes sistemas. Entonces tenemos este problema. Supongamos que entonces que tenemos una señal senoidal que pasa por un filtro pasado de frecuencia de corte 10K. Entonces queremos mirar cómo son los coeficientes de la serie de Fourier, o sea, la gráfica del espectro, si la frecuencia fundamental de la seno es 2K, 7K y 15. Entonces, primero que todo, recordemos esto. Si yo tengo un filtro y ese filtro tiene una frecuencia de corte, es un filtro pasa abajo de 10K, significa que nos deja pasar todas las frecuencias que sean menores a 10K. Entonces veamos, si nosotros metemos primero una señal seno de 2 kHz, esta frecuencia está por debajo de la frecuencia de corte, o sea que en un filtro se espera que nos pase, o sea que nos salga una señal de 2K. ¿Listo? En el caso de 7K, la frecuencia de corte del filtro es 10K. De nuevo, metemos una señal de frecuencia 7K. Esta frecuencia pues también está dentro de la banda de paso del filtro, que es 10K. O sea que también nos ha de salir. ¿Listo? O sea que nos sale también una señal seno de 7 kHz. Pero si miramos el último caso, 15 kHz, al pasar por el filtro, esa señal, bueno, vamos a tener aquí una señal seno de 15K. Como esa frecuencia está por encima de la frecuencia de corte y el filtro es un paso abajo, pues no nos sale nada. ¿Sí? Entonces, aquí ya se ve muy sencillo, ¿cuál es el espectro de la señal de 2K en el primer ejemplo, en el primer caso? Pues recuerden que el espectro de magnitud, voy a mirar solamente magnitud, pues sabemos que son dos deltas, uno en la posición de ¿qué? 2K y menos 1K, o sea, aquí tenemos uno en la posición 2K y menos 2K. Recuerden que los otros serían ceros. Esta es la gráfica de magnitud de los coeficientes. ¿Listo? Esa es magnitud. En el segundo caso, la señal era de 7K. O sea, es exactamente la misma gráfica, solamente que ya aparecen 7K y menos 7K. ¿Listo? Y en el otro caso, pues que nos da 0, pues entonces la gráfica de los coeficientes pues tiene que ser completamente todo 0. Eso es lo que tengo acá. Primer caso es una coseno de 2K, por eso nos sale entonces un palito en 1 y en menos 1, de amplitud medio. Recuerden que la seno y la coseno es la misma cosa en magnitud, o sea, por eso aquí les dije que no vamos a hablar de fases. La 7K pasa, entonces también nos sale lo mismo, y la otra de 15K como no pasa, pues todos los coeficientes son ceros. Ese problema era sencillo. Vamos a mirar ahora el otro problema. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero algo un poco más sofisticado. Y es que la señal de entrada al filtro ya no es una señal seno, sino una onda cuadrada. Es muy común pensar que si tenemos un filtro pasa abajo de frecuencia de corte 10K y metemos una cuadrada, nos salga también una onda cuadrada de 2K. Resulta que esto es falso. Y eso es lo que queremos entender aquí con este problema. Si ustedes montaran esto en el laboratorio, lo pueden verificar realmente. Ustedes pueden montar fácilmente un filtro pasa abajo, le ponen una señal seno de 2K, sale una seno de 2K. Pero si le meten un filtro pasa abajo de 10K, una cuadrada, no sale una cuadrada. Sale una forma distorsionada que vamos a mirar cómo es. Entonces, resulta que en este caso tenemos que analizar lo siguiente. Si la señal, la frecuencia fundamental es 2K, tenemos que preguntarnos primero en qué posiciones de frecuencia están estos picos. Recuerden, los picos están ubicados en la frecuencia n por f0. O sea que este primer pico es 0, este otro pico está en la posición 2f0, 2f0, 3f0. Si los llevamos a valores numéricos, este primer pico, el de 1, está en frecuencia 2K. Si miramos el de la posición 2, ese estaría entonces en 2 por 2, 4, esto sería 4K. El otro sería entonces 6K, el otro sería entonces 8K, y así sucesivamente. Ahora miremos, el filtro era pasa abajo de frecuencia 10. Veamos lo siguiente, este 5
este estaría en la posición de frecuencia 10K. Y el 6 es 6 por 2, 12, nos daría 12K. Como el filtro es un filtro pasa abajo, nos deja pasar las frecuencias de 10K hacia abajo, ¿cierto? O sea, estas frecuencias que tengo aquí pintadas en amarillo. Resulta que los filtros en la naturaleza son reales, o sea que el efecto sobre la magnitud también tiene esa simetría par, o sea que también nos va a coger la parte negativa. Entonces, estos son los componentes que nos debería pasar teóricamente el filtro. Ahora, ¿qué pasa con esa componente de 12? Esa componente de 12 está por fuera de la banda de paso. Y según lo que vimos del problema anterior, si está por fuera de la banda de paso, se hace 0. O sea, que esto, visto de otra forma, es algo como esto. Tengo una ventana de 10K y el espectro resultante es un espectro que es similar, pero los componentes de la posición 6 y 7 en adelante se hacen, lo mismo en la parte negativa, menos 6 y menos 7 se hacen 0. ¿Sí? Esa es la forma del espectro. Ahora bien, vamos a mirar entonces ahora el otro problema con 7K. Resulta que con 7K tenemos que preguntarnos, bueno, ¿en qué componentes de frecuencia, en qué frecuencia están estas componentes? Perdón. La primera, entonces, 7 significa que este es el primer pico, va a estar en la posición 7K. El 2 sería ya 14K. El 3 sería entonces 3 por 7, 21K. Ya ustedes se pueden dar cuenta que si la frecuencia de corte del filtro es 10, pues obviamente acá, en este caso, esta de 14, 21 nos va a pasar. O sea, ¿cuál nos va a dejar pasar en este caso? El filtro. Solamente las que están por debajo de 10K. O sea, lo que tengo aquí señalado con esta ventana, o sea que me deja pasar esta de menos 1, la de 0 y la de 1. Lo cual gráficamente es algo como esto. ¿Listo? Entonces, el filtro en este caso, metemos una señal de 7K cuadrada. Recuerden que es una cuadrada, por eso el espectro cogimos que era una sin C, que hemos visto en los videos anteriores, y nos da este espectro. Ahora bien, el último caso es bien interesante, porque el último caso uno dice, bueno, 15K, entonces el primer pico, el de 1, está en la posición 15K, el otro iría a 30 sucesivamente. Pero miren que ese 15 está por debajo de la frecuencia de corte. Entonces si nosotros miramos, bueno, una cosa, perdón, antes de eso. Si nosotros miramos, eso nos va a dejar pasar solamente el que está en la posición 0. Bueno, aquí se me olvidó explicarles una cosa, es este espectro que vimos para el caso de 7K es el espectro que correspondía a un seno con un offset. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en un video anterior? O sea que esto hicimos un sistema en el cual metemos una onda cuadrada de 7K y nos sale una señal seno subida con un offset. En el último ejemplo, recuerden que les decía que pasa solamente la componente 0. O sea, no es que no nos salga nada, si nos sale algo. ¿Qué nos va a salir? La componente de la posición 0. Y la gráfica de eso ya vimos que era una línea constante, es lo que llamamos un nivel de DC. O sea que miren lo interesante, metemos una onda cuadrada, en un caso nos sale una seno, como en el caso de 7K, en el caso de 15K nos sale un nivel de DC, y en el caso de 2K no nos sale la cuadrada. Nos va a salir algo muy parecido a una cuadrada que le quitamos este 6, 7 que se llaman armónicos. Entonces, esto que le quitamos, estos armónicos que se le quitan, resulta que no nos da una cuadrada perfecta, sino que se va a ver una onda en la cual le quitamos armónicos. ¿Y qué armónicos se le quitaron en este caso? Armónicos de alta frecuencia. O sea, ustedes van a ver una señal así parecida a esto. Me disculpan al final que se me fue. Pero van a ver una onda casi cuadrada donde se le quitó todas las componentes de alta frecuencia. Entonces, por eso es como si le quitáramos esa parte de alta frecuencia, es como si le quitáramos, no me parece, una onda cuadrada con algo llamado rizado. Esa es la forma que obtenemos ahí. Bien, vamos entonces ahora a analizar este efecto en otro problema que es muy común en electrónica. Y es entender cómo funciona un conversor de corriente alterna a corriente continua. El diagrama básico con transformador, bueno, eso ya no se utiliza mucho, pero recordemos que una señal AC es una señal seno y es una seno, recuerden que la red eléctrica es una seno que está operando, en el caso de Colombia, a 60 Hz. ¿Qué es lo que hace este circuito? Este circuito coge esa señal, la pasa por un transformador,
luego se pasa por algo que se llama puente de diodos, que la rectifica, y luego pasa por este condensador, esta RL de la carga, y eso hace que al final nosotros esperemos que esto nos entregue una señal que en el tiempo es una línea constante, que es una señal justamente DC. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? Si lo miramos desde el punto de vista no circuital, sino de procesamiento de la señal en el espectro, es muy sencillo de interpretar. Primero que todo, el primer caso es qué señal tenemos ahí a la salida del transformador. Les decía que es una señal en el tiempo, una seno de 60 Hz. En la frecuencia una seno, ¿cómo es? Dos palitos. Uno en la posición 1 y menos 1. Recuerden que este 1 entonces sería 60 Hz y menos 60 Hz. ¿Qué hace el puente de diodos? Recuerden, a la salida del puente de diodos uno obtiene una señal en el tiempo de esa forma. Esa señal es periódica. ¿Qué periodo tiene esa señal? Recuerden, si de aquí a aquí eran 60 Hz en el caso en la señal de entrada, esa señal va a ser el doble de frecuencia, ¿sí? Que 120 Hz. Pero algo interesante es, ella no oscila alrededor de 0, sino que oscila alrededor de un valor mucho más alto. Eso que se llama valor medio es también lo que llamamos a veces nivel de DC. Entonces, esta señal en particular, si nosotros graficamos los coeficientes, miren, primero que todo, hay algo. La señal es periódica, no es una seno. O sea que ya no solamente tiene componente fundamental, sino que el espectro tiene que tener varios palitos. Esos palitos recuerden que llamaban armónicos. Entonces, esta señal en particular, cuando usted tenga una señal periódica, que no sea una seno, va a tener obligatoriamente armónicos. La fundamental está, acá la tenemos. Y algo importante, el nivel de DC, que es el coeficiente C sub 0, o sea, el coeficiente para la n igual a 0, es este que tenemos acá. Entonces el valor medio de la señal es un número bastante grande, tiene armónicos como tal. Entonces, al hacer el puente de diodos, el espectro, ustedes pueden hacer el cálculo matemático, pero debe dar una cosa así parecida. El espectro tiene nivel de DC, tiene armónicos, tiene fundamental. ¿Qué hace la siguiente etapa del circuito electrónico? Pasaría acá. Acá hay un condensador y una resistencia. Eso se comporta como un filtro. Entonces resulta que eso al comportarse como un filtro, lo que nos hace es que ese filtro, así como vimos el efecto de rato, aquí va a ser un filtro pasa abajo. Y un filtro pasa abajo, recuerden que ahorita vemos que atenuaba los componentes de baja frecuencia. Entonces miren, la señal que queremos es un nivel de DC. ¿Cómo sería el espectro de un nivel de DC? Un palito solamente en la posición n igual a 0. O sea que lo que tenemos que hacer es quitar todos estos armónicos, filtrarlos. Y eso es justamente el efecto de esta última etapa del circuito, el condensador y esa resistencia que la carga. Funcionan como un filtro paso abajo, porque resulta que ellos lo que nos hacen es, nos tratan de quitar, de unir la señal, que sea casi constante, de tal forma que el espectro a la final luzca como solamente el coeficiente n igual a 0. Entonces, eso es una forma de ver un poco operativa como es un conversor AC/DC desde el punto de vista no circuital, sino análisis de la señal. Bien, este problema se los dejo entonces para que lo trabajen. Es un problema muy sencillo. Es construir un conversor, o sea, un circuito que le entre una onda senoidal, así como el que vimos hace rato, de un K, y nos entregue una onda senoidal, pero no de un K, sino de 5. El principio es basado en esto. Miren, la idea es como esta. Entra una señal de una frecuencia y nos debe salir de otra frecuencia más alta. O sea que es como si nos quedáramos con un armónico. Entonces, este se los dejo para que lo piensen cómo sería el diagrama circuital de este problema.